¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, datos importantes, ¿ya? Pon atención aquí. Tienes que determinar o conocer el concepto de Sistema de Defensa Nacional, llamado también SIDENA, Sistema de Defensa Nacional. ¿Cuál es la función del Sistema de Defensa Nacional, ¿no? Garantizar la seguridad nacional. ¿A través de qué mecanismos? A través de el planeamiento, dirección, preparación y ejecución y supervisión de la defensa nacional. ¿Quién preside, dato importante, quién preside el sistema de defensa nacional? Es el presidente de la República. Ahí anda anotando algunas cosillas, ¿ya? Anda anotando algunas cositas por ahí. El Estado es el que se encarga de garantizar la seguridad de la nación. ¿Mediante qué? Mediante el sistema de defensa nacional. Bien, la defensa nacional se transmite a través de los ámbitos internos y externos. Luego vamos a ver en qué consiste cuando hablamos de defensa nacional interna y externa, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Objetivos de la defensa nacional es asegurar la tranquilidad interna y externa. ¿Y qué cosa es la tranquilidad interna y externa? Cuando hablamos de internos, hablamos de problemas que surgen, por ejemplo, como por grupos terroristas, ¿no? Subversivos, como por ejemplo el MRTA, Sendero Luminoso, contrarios al ordenamiento constitucional, los grupos radicales que andan saliendo a las calles a hacer protestas de forma violenta, ¿no? Generando desbordes populares. Bien, delincuencia común organizada, como por ejemplo que 2 o 5 personas se junten para poder planificar el atraco a un restaurante o eh, a un restaurante o también a un grifo o lo que sea. Pero mientras haya más de 2 personas ya que se están organizando, entonces estamos hablando ya de una delincuencia o común organizada, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, corrupción. Por si acaso, la corrupción solo se cataloga como corrupto a un funcionario público, alguien que trabaja para el Estado, alguien que el Estado le paga su sueldo. Ese es un funcionario público, ¿ya? Y cuando ese funcionario público comete actos delictivos, se le llama corrupción dentro de sus funciones. También cuando se depreda el medio ambiente, ¿no? Y cuando llamamos amenazas externas, estamos hablando de, por ejemplo, el terrorismo internacional, el narcotráfico de droga, el narcotráfico, la delincuencia internacional también, ¿ya? La delincuencia internacional. El Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior es el que dirige a la Policía Nacional del Perú, ¿bien? El Ministerio del Interior. El ministro del Interior está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Su función es el orden interno, mientras que el Ministerio de Defensa se encarga de las 3 fuerzas armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, ¿ya? No te olvides de este detalle, ¿ya? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? El jefe o quien preside, en este caso, el sistema de defensa nacional, el presidente de la República del Perú. ¿Quién dirige a las Fuerzas Armadas o quién es el representante? También es el presidente de la República. ¿Ya? Bien. En cambio, el Ministerio de Defensa, su objetivo principal es el orden externo, ¿no? Cuidar las fronteras también, protegerlas de una invasión, etcétera. También puede entrar a cuidar el orden interno, si es que así lo permite o lo dispone el presidente de la República del Perú. Bien, el presidente de la República del Perú es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bien, es un tema importante, recuerda, presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son esas Fuerzas Armadas? La Policía Nacional y tenemos aquí tenemos al Ejército, a la Marina y a la FAP. Las Fuerzas Armadas todas están subordinadas al orden constitucional. ¿Qué significa poder constitucional? Significa que todos van a tener que proteger la constitucionalidad del Estado peruano, que todo esté bajo el regla, bajo las normas, que nada salga fuera de ellas. Si un grupo de personas quiere tomar el poder, las Fuerzas Armadas se van a encargar de bloquear ese intento. ¿Por qué? Porque están protegiendo el orden interno
establecido en la Constitución Política del Perú. Por eso, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. Bien. El régimen de excepción es una, como dice el mismo título, ¿no? Una excepcionalidad que se da en ciertos momentos o circunstancias en donde la seguridad interna o externa de la nación está en peligro. Cuando está en peligro, se determina este régimen de excepción. Dato importante. ¿Quién es el que establece el régimen de excepción? El que establece o el que determina el régimen de excepción es el presidente de la República con los congresistas. Quiere decir el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y el régimen de excepción tiene dos divisiones, ya tiene dos divisiones. Este régimen de excepción está compuesto por el estado de emergencia y estado de sitio. Esas dos excepciones tiene el régimen de excepción. ¿Quién plantea el régimen de estado de emergencia? ¿Ya? ¿Quién lo plantea? El presidente de la República con sus ministros. Él establece el estado de emergencia. Él lo autoriza, ¿ya? Lo autoriza a través de decretos supremos. Un decreto supremo es un decreto que solamente el presidente de la República, con sus ministros, avalados con sus ministros, lo puede determinar. ¿Cuántos días máximo puede durar un estado de emergencia? 60 días, perdón. 60 días como mínimo, como máximo, perdón. Sí, profesor, y si es que el orden interno no se soluciona después de esos 60 días, ¿se puede extender? Sí se puede extender. ¿De qué forma? Se tiene que decretar o se tiene que dar otro decreto supremo para ampliar el estado de emergencia por 60 días más, como lo hizo Martín Vizcarra cuando en su gobierno se dio la pandemia, ¿no? Nos tuvo de 60 en 60, de 60 en 60, de 60 en 60. Es como cuando tú le pides permiso a tu mamá para ir a una fiesta y tu mamá te dice, no, te has portado mal, la próxima semana, para la próxima será. Viene una próxima y te dice, no, para la próxima. Viene la siguiente, no, para la próxima. Y así te pasean y nunca te dan permiso. Bueno, Vizcarra nos tuvo así, ¿no? No nos permitía salir a las calles. ¿Ah? Y así estuvo más de un año. Bien, ¿qué más? ¿Las Fuerzas Armadas pueden salir a las calles en un estado de emergencia? Sí, porque aquí el estado de emergencia, el que cuida, el encargado de la institución encargada de sí, 15 días más, claro, eso ya fue posterior, ¿no? Porque primero no se sabía cómo era, porque él, o sea, él podía, por ejemplo, si él dictaba 15 días, ponía 15 días, pero él podía poner 60 días y estaba en la regla, pero no podía poner 61 días, ¿ya? Podía poner 20, 30, porque los días 60, los 60 días, es el máximo que él puede poner. Ya, si quiere extender, lo va a tener que extender con otro decreto supremo. Pero él ponía 15 días porque creía que esto iba a pasar, ¿cierto? Y luego ponía otros 15 días porque ilusamente creía que iba a pasar. Y nunca pasó, más bien aumentó y terrible todavía, ¿no? Bien. Y en ese estado de emergencia, cuando él fue vacado, la gente salió a las calles y no les importó contagiarse. Cuando entró Sagasti, ¿te acuerdas? La segunda ola, pero fue una ola inmensa, era una ola, un tsunami, era eso. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden salir a las calles en un estado de emergencia. La policía es la principal encargada de cuidar el orden interno en un estado de emergencia. Pero si es que no se abastece, el presidente de la República lo puede autorizar y sacar a las Fuerzas Armadas para que puedan ayudar a la policía a cuidar el orden interno, sobre todo para poder exigir el cumplimiento de las normas para evitar la aglomeración de personas, ¿no? Entonces, quien determina el estado de emergencia es el presidente de la República con los ministros. Y el otro estado de emergencia es, el otro régimen de excepción es el estado de sitio. El estado de sitio lo plantea el Congreso de la República del Perú. ¿Cuántos días puede exceder o cuántos días máximo dura este estado de sitio? Puede durar 45 días, no más. Si quiere extender, va a tener que, a través de un decreto del Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso es que lo propone, recuerda, ¿ya?
el Congreso. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Defensa civil. Defensa civil solamente tienes que saber que es el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión y Riesgos de Desastres. ¿Quién es ese órgano de rector? Es el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿ya? Se le dice INDECI, ¿ya? INDECI. Eso es lo único que tienes que conocer. Bien, a ver. Es SECA, ¿ya? Es Euratom, la comunidad atómica, ¿no? Y la CEE, ¿ya? Esas tres instituciones se unieron para poder dar forma a la Unión Europea. Otra pregunta, ¿cuál es el tratado que dio origen a la Unión Europea? El tratado que dio origen a la Unión Europea. Maastricht. Eso, muy bien, Rodrigo, muy bien, Santiago, Maastricht, ya. Esa es la respuesta. Si por ahí sabes, me lo escribes nada más, ¿ya? Me lo escribes. Pregunta, ¿cuántos países son miembros de 28. la 28. 27 o 28. 28, ¿ya? 28, ya. Hay una institución dentro de la Unión Europea que es representado por los ciudadanos elegidos mediante voto cada 5 años. ¿Qué institución de la Comunidad Europea pertenece esta característica, ¿no? Institución. ¿Cuál es la institución de la Unión Europea? Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. Eso es el Parlamento Europeo, ¿no? Es el Parlamento Europeo. ¿Cómo se le llama a esta comunidad? Bien. A ver. La Comunidad Europea de Energía Atómica. ¿Cuáles son las siglas? ¿Cuáles son las siglas? Euratom. 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 Ajá, muy bien. Es el Euratom, ¿ya? El Euratom. Bien, vamos a ver ahora, vamos a ir a observar, vamos a presentar esto de aquí para hacer un pequeño repasito nada más. El pequeño repaso del Pacto Andino, ¿ya? El Pacto Andino. Bien, el pacto, bueno, la Comunidad Andina, porque antes de llamarse Comunidad Andina se llamó Pacto Andino, bien, conocida con la sigla CAN, la CAN. El objetivo tiene 4 objetivos, ¿no? Promover, acelerar, facilitar y establecer condiciones. Promover, ¿qué cosa? El desarrollo económico. Acelerar el crecimiento mediante la integración económica. Facilitar la integración regional del territorio. Bien, y establecer condiciones de mercado común. Bien, los integrantes de la comunidad andina, ¿ya? Pertenecen a los países de la ALALC, bien, luego se incluyeron a Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, bien. A ver, vamos a ver aquí, creación. ¿Cuándo se crea la comunidad andina? Con el acuerdo de Cartagena, que es un acuerdo subregional, ya en el año 1969. ¿Quiénes crearon o qué países se crearon en la comunidad andina? Primero, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Los demás países son asociados, ¿ya? Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela son países asociados. Mientras que los que conforman esta comunidad andina es Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Quiere decir que nosotros podemos entrar a estos países solo con DNI. No necesitamos pasaporte, ¿ya? Los convenios que se firmaron en la comunidad andina, el convenio de Andrés Bello, Hipólito Unanue y Simón Rodríguez. El de Simón Rodríguez fue firmado este convenio en Quito, Ecuador, donde se refiere para establecer algunos acuerdos sobre la justicia social y seguridad ambiental laboral, ¿no? El Hipólito Unanue se firmó en Lima, aquí se establece el desarrollo de la salud. Y Andrés Bello se establece en Colombia, Bogotá,
donde se acuerda el desarrollo de la cultura o el intercambio cultural, ¿ya? Cultural. Bien, chicos,